Yo creo que ya pude compartir la diapositiva, ¿verdad? Sí, Sebeli. Sí, A la vista, afirmativo. sí, licenciado. Sí. Bueno, como he tenido un poquito de inconvenientes con la aplicación, todo de la diapositiva, y voy a dar la clase así. Solo permítame, ahorita vamos a empezar. No sé si ya todos estarán conectados, o la mayoría. 116 personas están conectadas, Lic. Muchas gracias. Bueno, tal vez damos unos minutos más porque más o menos son 150 personas. Unos 2 minutos para no hacerlos esperar mucho a ustedes que ingresan. Licenciado, perdone una consulta. Sí, Módulo 1, nosotros tenemos que colocar lo que pensamos nosotros de lo que, por ejemplo, antropología criminal, psicología criminal. No es un resumen, sino que lo que nosotros creemos de eso, lo escaneamos y lo subimos ahí en Classroom, lo subimos. sí, es una comprensión más o menos de lectura, ¿verdad? Ok, una comprensión de lectura. Va, de acuerdo, Lic, muchas gracias. Ok. Buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿cuál es el tema? El tema en la pantalla hoy. Yo creo que vamos a empezar, ¿verdad? Porque no sé si ya se incluyeron otras personas. 136 personas hay ahorita, Lic. Bueno, excelente. Vamos a entrar al objeto del estudio de la criminología, ¿verdad? Ese es el que van a tener que poner asistencia para que lo tomen en cuenta. Gracias, Lic. Ok. Bueno, en este módulo el objetivo general va a ser determinar el objeto del estudio de la criminología, ¿verdad? Y los objetivos específicos van a ser analizar el poder y diferenciar la criminología de otras disciplinas afines. Y también el otro objetivo será conocer los principales objetos del estudio de la criminología. Podemos ver aquí, la criminología es una ciencia social que busca entender integralmente el funcionamiento. Se estructura alrededor de 4 ejes principales que son los que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Estos van a garantizar una visión completa del problema de la criminología. No sé si me escuchan todos o les subo un poquito de volumen. Sí, se escucha. Escucha, licenciado. Está bien. Escucha, Lic. Muy Está bien. escuchando bien, licenciado. Bueno, como podemos ver en la diapositiva, el tercero, la víctima, y en cuarto está la reacción social, que sería haciendo el control social, lo que es el delito, que aquí especifica que el delito, según la teoría jurídica del delito, es un hecho humano típicamente antijurídico, culpable y punible. En esta definición va a existir previamente en las normas donde los legisladores establezcan
las acciones humanas, bien sea por omisión o acción. Van a ser castigadas o punibles. Esto se conoce como tipificación, ¿verdad? La tipificación son las conductas y a las que se le atribuye una sanción conducta. La antijuricidad implica que esa acción u omisión debe ser contraria al derecho. Entonces, aquí vamos a ver un cuadro donde los sujetos y los sujetos y el objeto del delito, ¿verdad? Dentro de los sujetos del delito vamos a mencionar al sujeto activo, que sería el criminal, el delincuente, el agente, el inculpado o el reo, ¿va? Que estas van a ser las personas que realizan el delito. Y el sujeto pasivo del delito va a ser la víctima y el ofendido, que son las personas que sufren de los efectos de un delito. Los objetivos del delito. Tenemos el objetivo material del delito y el objetivo jurídico del delito. ¿Qué es la cosa, situación o persona sobre la que recae el delito? Como por ejemplo, el muerto o un auto chocado o una joya robada. En el objeto del delito es el valor fundamental que se quiere poner a salvo a través de castigar a cada uno de los delitos. Esto constituye el bien jurídico tutelado. Un ejemplo sería de los delitos de despojos, el fraude, el abuso de confianza, daños al patrimonio de personas. Así que, bueno, aquí hay importantes autores como Garófolo, que definían a la criminología como la ciencia del delito. Y casi todas las definiciones que hemos visto, la referencia al delito es una constante. Pero esto implica que el objeto de estudio de la teoría del delito o del derecho penal y de la criminología es el mismo. Rodríguez Manzanera retrocede hasta el derecho romano para analizar esta posible diferencia, ya que los romanos diferenciaban crímenes que eran perseguidos. A ver, aquí está. Entre los crímenes que eran perseguidos por el Estado, mientras que los delitos eran perseguidos por los particulares. En un principio, los crímenes quedaban reducidos en unos cuantos, como la traición a la patria, el parricidio, el sacrilegio, el estupro y el incesto, ¿verdad? Es decir, que se identificaban como crímenes del delito muy graves. El crimen se va a aplicar generalmente a los homicidios y aún más justamente al homicidio calificado. Argumentando lo que Manzanera estaba diciendo, ¿verdad? Que a esto hay que agregar también que en los inicios de la criminología comenzó a estudiar a los grandes criminales, generalmente homicidas, por lo que se siguió manteniendo esa tradición, ¿verdad? Ahora aquí, teniendo en cuenta la definición jurídica del delito, se puede observar que el objeto del estudio no lo limita solo al delito. Cuando Garófolo hace referencia al delito, no se refiere al delito, y según Ferri, abarcaría todas las acciones determinadas por los motivos individuales y antisociales que alteran las condiciones de existencia y lesionan la moralidad de un pueblo en un momento determinado. Aquí podemos ver algunas diferencias. Esa que genera una castigadas. En cambio, los delitos son aquellas
que transgreden la persona, por tanto son antijurídicas. Son repudiadas por la sociedad y son castigadas por las leyes penales. Por tanto, se debe diferenciar entre la conducta antisocial o desviada y el delito. La conducta antisocial es todo aquel comportamiento humano que va contra el bien común, mientras que el delito es una acción u omisión que castigan las leyes penales. Con esto podemos decir que mientras el derecho penal se ocuparía de los elementos normativos del delito contenidos en una ley penal, la criminología abarcaría también al crimen como fenómeno individual y social, incluyendo también las conductas antisociales y desviadas, independientemente si están incluidas en una ley penal o si no están incluidas en una ley penal, ¿verdad? Aquí quería darles como un ejemplo, solo permítanme. Como un ejemplo del delito. Bueno, como todos sabemos, un ejemplo del delito es el robo, ¿va? Que es cuando una persona se apodera de bienes ajenos con la intención de no devolverlos. Estos ejemplos incluyen lesiones, amenazas, estafas o conducir bajo influencia de alcohol. Un delito se puede definir como una acción u omisión voluntaria o imprudente que infringe la ley. Ahora vamos a abordar lo que es el autor del delito. En sus inicios, el interés de la criminología se centró en el autor del delito o de la conducta desviada antisocial. Para poder comprender la motivación del criminal, explicar qué es lo que quiere. En la criminología clásica se centró en las personas del delincuente, tanto en su mente como en su organismo, para poder averiguar estas motivaciones. Actualmente la criminología moderna se ha atenuado con sus intereses por la figura del delincuente, debido al giro psicológico de muchas de las teorías contemporáneas, un fuerte valor explicativo, bien para entender la etiología de la criminalidad, al tiempo que se pasan a considerar relevantes otros elementos de la dinámica criminal, como lo es la víctima y el control social del fenómeno criminal. Aquí podemos ver que el criminal o el delincuente ha sido, por tanto, ¿verdad? Un objeto de estudio de esta disciplina desde sus inicios, interesándonos tanto en la relación a la conducta. No hay que olvidar que la criminología interesa estudiar la conducta antisocial y desviada, aunque este último, el último término, ¿verdad? Que es la conducta desviada, ya no es muy utilizado por ser únicamente una categoría descriptiva y por lo tanto viene siendo relativa, ¿verdad? Manzanera diferencia 4 tipos de conductas, que sería la conducta asocial, la conducta y la conducta antisocial. En la conducta asocial no agrede en forma alguna a la colectividad. Es la que cumple con el bien común,
La conducta asocial es la que carece de contenido social. No tiene relación con las normas de convivencia ni con el bien común. La conducta parasocial es la que es la no aceptación de los valores adoptados por la colectividad, pero sin destruir. No se realiza el bien común, pero no lo agrede. Aún puede convertirse fácilmente en conductas antisociales. La conducta antisocial va contra el bien común, atenta contra la estructura básica de la sociedad, destruye sus valores fundamentales, lesiona las normas elementales de convivencia, siendo este tipo de gran interés para la criminología, ¿no? Aquí todas las personas pueden realizar estos tipos de conductas, pero cuando uno de estos tipos prevalece sobre los otros, podemos diferenciar distintos tipos de sujetos, siendo el sujeto de la conducta antisocial un sujeto antisocial, ¿verdad? Eh, y, y para la criminología, eso sería como que un delincuente no va a socializar con las personas que no sean fuera de su ámbito, ¿verdad? Aquí, siguiendo con la diapositiva, desde la psicología y antes de la antropología criminal y la frenología, pasando por la sociología y la biología, se han intentado explicar y comprender el origen de este tipo de conductas en los sujetos antisociales. Cada una de estas disciplinas han buscado las causas en diferentes aspectos del sujeto. Bueno, dentro de las corrientes psicológicas se van a buscar el origen de este tipo de conducta en la personalidad del delincuente, ¿verdad? En las corrientes biologísticas intentan establecer si existe una relación causal entre la agresividad y las conductas antisociales, siendo estos hereditarios o determinados biológicamente. Dentro de las conductas, bueno, dentro de la corriente más que todo, de los sociológicos, el factor explicativo de la criminalidad reside en el entorno social, incluye variables socioeconómicas, culturales y políticas. Y vamos a dar un ejemplo aquí del autor del delito. Y esta podría ser una persona que por sí sola comete un robo al amenazar a la dependencia de una tienda con una navaja. Por ejemplo, sería que el autor intelectual, que otra persona quien ejecuta el delito, va a cometer el crimen. Piensa de que el primero lo planificó y dirigió la acción, y el segundo va a ser el autor mediato, que es quien introduce las drogas en las en maletas, ¿verdad? Esos serían algunos ejemplos, ¿verdad? Ahora vamos a ver el tema de la víctima. Y decimos que la víctima es la atención. Bueno, la víctima llama la atención, el interés de la criminología hacia la figura de la víctima, a la cual siempre se había otorgado un papel pasivo en la dinámica criminal. Será hasta la década de los 60, perdón, del siglo pasado, cuando la víctima empieza a tomar importancia como objeto de estudio dentro de la criminología, llegando a crearse
incluso una disciplina para el estudio de la misma, siendo esto la victimología, ¿verdad? Actualmente, la discusión se centra en si la victimología se puede considerar independiente dentro de una de las ramas de la criminología. Independientemente de este debate abierto, desde la victimología de la víctima y de los procesos de victimización, siendo estos fundamentales para el tratamiento posterior de las víctimas después de sufrir el daño causado por la conducta lesiva efectuada sobre ellas. Aunque los primeros estudios y las tipologías iniciales para clasificar a las víctimas se relacionaban con el riesgo, con la provocación por parte de la víctima, sin tener en cuenta otro tipo de factores, lo cual originó muchas críticas por parte de determinados autores, incluso dentro de la comunidad académica. De las dos tendencias. La primera es la conceptualización amplia, que es donde se incluye todo tipo de víctimas como consecuencia de una acción humana o natural. Y también está la conceptualización restringida, que es donde la víctima sería toda persona afectada por un acto delictivo. Esto implica cierta relativización. Como hemos visto, la tipificación de los delitos varían según las diferentes legislaciones penales. La que daño o lesión en bienes jurídicamente protegidos. Bueno, aquí podemos observar que las víctimas son aquellas personas individuales o colectivamente que han sufrido un daño o perjuicio que ha sido provocado por una acción o una omisión, ya sea por culpa de otra persona o por fuerza mayor. Una acción eh, por Miguel Ángel Soria Verde, o colectivamente, que hayan sido sujetos pasivos de un acto delictivo, fruto del cual hay lesiones físicas o mentales, sufriendo daño psicológico, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como personas. Bueno, asimismo, dentro de la expresión de víctimas se incluyen a los familiares o a las personas a su cargo con relación inmediata, así como aquellas personas que hayan sufrido daños al intervenir en una ayuda de las personas en peligro o que hayan colaborado a prevenir la victimización. No sé si hasta aquí ustedes tienen algún comentario que hacer sobre los temas que vimos. Hablaba de la conducta antisocial y las conductas de quien no son aprobadas por la sociedad, pero que no son castigadas por la ley penal, como al contrario del delito, ¿verdad? Entonces, no sé, tal vez un ejemplo sobre la actividad antisocial, si no estoy mal, para que nos pueda ampliar un poco ese tema, que fue el primer cuadro que nos mostró. Ok. Por favor. ¿Cuál sería el cuadro? Sí, En los primeros me dijiste. sí, cabal, la conducta antisocial y los delitos. Ok. Que dice que la antisocial pues es la que genera una reacción social que no son castigadas por las leyes penales, y los delitos que sí transgreden y que sí tienen un castigo penal, ¿verdad? Ajá. Entonces, tal vez un ejemplo de conductas antisociales
¿Cuáles podríamos poner? Podría ser respeto a la autoridad, podría ser una cosa punible, pero sí sancionada. Sí, sí podría ser eh, una conducta antisocial eso, ¿verdad? Pero también podríamos ver como las conductas antisociales cuando hay una impulsividad, ¿verdad? Más que todo cuando eh, hay un robo, que ahí, no sé si ustedes han sido víctimas de que les hayan robado, ¿va? Pero las personas, los criminales, ¿va? Buscan prácticamente a las personas que andan como desubicadas o que andan pensando en cosas y no andan en la calle tratando de ver, ¿verdad? Como a los más Andan vulnerables, distraídas, pues, las personas andan distraídas. Entonces, Ujú. esas personas distraídas, los criminales, para los criminales son como carne fresca, ¿verdad? Entonces, cuando sienten, hay una impulsividad del criminal y se asusta la persona, ¿va? Que va a ser agredida o que le van a robar, ¿verdad? Y ahí es donde podríamos poner como una conducta antisocial, como un ejemplo de conducta antisocial, ¿verdad? Cuando hay vandalismo también, ponerle como ejemplo cuando hacen manifestaciones ahí en el palacio y las manifestaciones pacíficas se salen de control y ahí hay un vandalismo, ¿verdad? Entonces esas se tomarían también como conductas antisociales. Ok, Em, perfecto, Lick. ¿Ok? Estamos ahí. Chale, gracias, muy amable. Ahora vamos a ver aquí la diapositiva. El último punto, creo yo que es que es la reacción social al fenómeno criminal. Entonces, la reacción social al fenómeno criminal se traduce en la creación de diversas formas de control para intentar frenar o eliminar la criminalidad. Estas respuestas de la sociedad es lo que se conoce como un control social y que puede definirse como el conjunto de mecanismos, estrategias y sanciones sociales a través de los cuales la sociedad despliega su supremacía sobre los individuos que pretenden promover y garantizar. Vamos a ver aquí, el control social está en las instituciones políticas, la religión, los medios masivos de comunicación, los trabajos asalariados y las fuerzas represivas, ¿verdad? Entonces, todo este control se tiene que llevar en el gobierno para poder erradicar al mínimo, ¿va? La criminalidad. Porque si estos controles fueran buenos, no habría mucha criminalidad, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo de Guatemala versus El Salvador, ¿verdad? Bueno, poner el ejemplo mejor El Salvador, que anteriormente El Salvador era poner las personas sus tiendas, ¿verdad? Sus negocios, porque ya les caía la extorsión de los criminales, ¿verdad? Entonces, cuando tomó el control, Bukele vino a ordenar prácticamente todos los controles sociales y ahora El Salvador, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir, El Salvador es un país muy seguro, ¿verdad? Ya no se ven maras, mínima la delincuencia que hay. Y entonces, siguiendo aquí con la diapositiva, se suelen dividir en dos tipos, que es el control social informal y el control social formal.
El informal es el objetivo el objetivo de este tipo de control es moldear al individuo para que pueda convivir. No encontrar nada. em, bueno, vamos a repetir el tema. El control social informal, el objetivo de este tipo de control es moldear al individuo para que pueda convivir en la sociedad, la religión y otros ámbitos donde desarrollamos actividades de convivencia social, van enseñándonos determinados valores, formas, comportamientos que a través de la socialización vamos internalizando de forma que nuestra conducta se adapta a las expectativas de las reglas sociales imperantes en la comunidad o en un grupo social. Además, esta socialización principal y la identificación del individuo con el grupo. Como la familia, en la primera clase, ¿verdad? Que en la familia es donde se empieza a aprender. El ser humano empieza a aprender, ¿verdad? Si es un ambiente normal, digámoslo de esa manera, y no conflictivo, la persona, el menor, va a aprender todo lo normal o todo lo conflictivo, ¿verdad? En el camino. Luego llega una edad, ese niño llega a una edad en donde tiene que ir a la escuela. Y si en la escuela hay algún niño activo y que le gusta hacer crímenes inocentes, digámoslo así, ¿verdad? Pero que al final de cuentas va a afectar a otra persona y la van a convertir en víctima, ¿verdad? Luego que esa persona sigue creciendo, puede, puede irse a un entorno social, ya sea religioso o un entorno social de libertinaje o cualquier otro entorno social, y ahí esa persona va a ir como expresando lo que ha, principalmente lo que aprendió con su familia, como secundario lo que ha aprendido en la escuela, ¿verdad? Y los que son religiosos tienen y que tienen respeto a la religión, respeto a Dios, pues ya esas personas ya se controlan un poco más por el entorno que se encuentran en la religión, ¿verdad? Bueno, el control social formal es cuando el control informal falla o no se ha desarrollado adecuadamente, que es lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Entra un juego en el control social formal que está estrechamente vinculado al derecho y ya implica medidas de coerción o de sanción institucionalizadas. Por tanto, este tipo de control se ejerce por instituciones legitimadas para ejercer el poder coercitivo y sancionador del Estado, como son las administraciones de justicia, las fuerzas de seguridad del Estado y las fiscalías. Entonces, y aquí ya entra las instituciones a tratar de controlar la delincuencia o la criminalidad, ¿verdad? Estas instituciones que ejercen el control social formal tienen diferentes ámbitos de actuación que pueden variar dependiendo de la naturaleza del Estado o de las políticas públicas que cada gobierno decide implementar en el tema de la seguridad. Estos ámbitos pueden en tres tipos, ¿verdad? Sí, tienen algo. O solo se les activó el micrófono. Bueno, como decía, aquí se puede englobar en tres tipos, que es la prevención, el control y la represión, ¿verdad?
No sé si alguno tiene algo que aportar aquí con el tema de la prevención, el control y la represión. Estamos bien, Lee. ¿Estamos bien ahí? Ok, muy bien. Entonces, en la prevención, podríamos decir que está orientada a incidir sobre las causas que originan la criminalidad. Suele realizarse, ¿verdad? A través de políticas públicas, elaborando un diagnóstico sobre el fenómeno criminal. Y en este tipo de políticas suelen ser impulsadas por la administración, pero siempre involucran a la sociedad en su ejecución, pues en el combate de la criminalidad es a la prevención. Unos ejemplos. Rick, una pregunta. Bueno, más que toda aportación. Ah, Así como lo que hablamos, ¿verdad? De que la naturaleza, según la naturaleza del Estado, las políticas públicas, etcétera, que se aplican estos tres sectores. En el tema de prevención, podríamos poner de ejemplo y también como aportación, por ejemplo, la PNC, si no estoy mal, ellos tienen, junto con el Ministerio de Gobernación, tienen la unidad para la prevención de la violencia, que tiene un programa que se llama Mi Barrio Seguro. Nosotros, yo cuando trabajé en la municipalidad, pues tuvimos varias actividades interinstitucionales en pos a la prevención del delito en áreas rojas. Estuvimos en Alamedas, Paraíso 2, Limón, etcétera. ajá. Hacíamos un festival que se llamaba Festival de la Prevención del Delito, y ahí dábamos diferentes las consecuencias que dan también el utilizar las armas de fuego y la explotación, podemos tener si se cumple al menos ese requisito de la prevención. En el área del control, yo que estuve trabajando en esa área de la prevención en mi barrio seguro, en la municipalidad, visitábamos diferentes subestaciones y comisarías de la PNC, en donde ellos tienen una tabla que registran, si no estoy mal, cada trimestre, cómo ha sido la actividad delictiva del sector. ¿Cuántos robos han ido a poner la denuncia? Obviamente, pues se maneja por medio de denuncias, ¿no? Porque en un trimestre aparecía en la tabla solo 2 robos en la malla, por darle un ejemplo. Sabemos que hay más, pero ellos obviamente en el tema de la denuncia. Entonces, ellos en las subestaciones y en las comisarías manejan ese control de la actividad delictiva en el sector de forma trimestral. No sé si todavía lo harán así, pero cuando nosotros visitamos las subestaciones y las comisarías, lo teníamos. Ahora ya el tema de la represión, pues me imagino yo, y me corrige si estoy mal, es cuando ya entra en acción la PNC como fuerza coercitiva del Estado, ¿no? Cuando ya hay denuncia o hay alguna orden de captura, algo así, pues ya empieza la represión por medio de las instituciones encargadas para que pueda desarrollar la acción como tal, ¿verdad? Ok. ¿Verdad? Y en el gobierno hay eh, hay una unidad de probidad que es para la prevención de los delincuentes, pero digamos a nivel institución, ¿verdad? O sea, de que no, de que la prevención para que no vayan a hacer, ¿cómo se llama esto? Algún acto que no está dentro de la ley en las instituciones, ¿verdad? Em, También aquí podemos ver de peón, es la viabilidad, un cinturón de seguridad y los asientos de seguridad para los niños, ¿verdad? En el entorno laboral se pueden seguir procedimientos de seguridad, usar equipo de protección
para el personal adecuado y mantener un área de trabajo limpia y ordenado. Y hay algunas instituciones como el Ministerio de Trabajo que tiene su departamento de prevención y visita a otras instituciones de gobierno para seguridad, ¿verdad? Más que todo para seguridad. No sé si estamos ahí bien con los ejemplos. Sí, creo que también otro ejemplo que podríamos poner es el de la SAT, ¿verdad? Cuando sacó la campaña de Simón Tax, creo que se llama el muñequito, donde habla Ya. de las consecuencias de no declarar los impuestos y el tema de defraudación fiscal y todo eso. Creo que también hay diferentes instituciones aplicando lo que usted dice ahí, ¿verdad? Que dependiendo de la naturaleza y la política, pues cada institución o empresa maneja esos tres ámbitos. Entonces, también en general, también la SAT maneja una campaña por medio de esa. Sí, correcto. Em, la prevención del delito se da a través de los diseños ambientales. Estos crean entornos más seguros para disuadir el crimen. Em, pues yo creo que aquí estaríamos con los ejemplos. Y aquí vamos en la diapositiva hay una conclusión que dice que la criminología se define por su enfoque integral al estudiar cuatro pilares fundamentales, que es el delito, el autor, la víctima y la reacción social, que son los temas que vimos. Y al examinar estos elementos en conjunto, la disciplina logra trascender la manera general, buscando las causas profundas del crimen y ofreciendo las bases científicas para su prevención y para un sistema de justicia más humano y efectivo. Y no sé si alguien más tiene algo que aportar con respecto a los temas que vimos el día de hoy. ¿Alguien tendrá alguna aportación sobre la víctima? Como para dar algún ejemplo de quiénes son víctimas en los víctimas de los criminales, ¿verdad? ¿Quiénes consideran ustedes que pueden ser víctimas? Agraviados, los que sufrieron alguna conducta fuera de las leyes de por otra persona. Ujú. Sí, correcto. ¿Alguien más que haga alguna aportación? Licenciado, disculpe, ¿se puede considerar víctima a toda persona que ha sufrido menoscabo de su patrimonio y en su integridad física? Sí, también. Ellos son considerados como víctimas. Incluso la colectividad también, ¿verdad? Es decir, a un grupo. Sí. Sí puede ser también víctimas, un grupo de personas, ¿verdad? En donde tal vez no por un crimen, sino que también por eh, por un acto de la naturaleza, que como aquí anteriormente se ha visto con lo del Mitch y esos y esas cuestiones naturales que pasaron, ¿verdad? Esos desastres naturales que pasaron. Ahí fueron un grupo de personas las que fueron víctimas de ese desastre natural, como una conceptualización amplia. No sé más, podría. Sí, Fernando, en el artículo 117, pues explica, ¿verdad? Que la colectividad también se refiere a ese grupo de personas que se ven afectadas, no físicamente, ¿verdad? No es su integridad o moral o física, sino se ven afectados por el efecto del delito en su grupo colectivo, ¿verdad? Sí, en su grupo. Por eso dice en el numeral 3 a los representantes de una sociedad. Sí, aquí estamos viendo algunos mensajes también. Eh, dicen, dice Luis Felipe, si los grafitis
Se podrían, me imagino yo, que está poniendo como ejemplo los grafitis, si esto se podría tomar como un crimen. ¿Qué consideran ustedes? Es Sería como daño a la antisocial, propiedad pienso. privada. Sí, Buenas noches, yo pensaría que depende de dónde se haga el grafitis. depende de dónde. O Sí, porque si es en depende, una casa o de, particular, ajá, o depende ajá, de qué mensaje brinde ese graffiti. que serían las dos vías, pienso yo, el lugar y qué Ajá, mensaje. ajá. Sí, porque hay algunos lugares, ¿verdad? Que son de alta peligrosidad, que ahí hay grafitis, pero son de maras, ¿verdad? Entonces ellos también y, y tienen y tienen una buena mano para hacer todos esos grafitis. Es un talento desperdiciado, a mi parecer, porque pudieran hacer otro tipo de eventos donde hay acción para bien, ¿verdad? Y no para identificar a su grupo criminal. Es que hay grafitis de esas, son barrios populares y de criminología, y ellos, hay personas que se dedican a hacer grafitis contrarrestando la violencia. Ajá, sí, sí, de eso sí no he visto yo. Lo que he visto yo es en Atanasio, que hay un montón de grafitis que se podrían tomar hasta como derechos de autor, esos dibujos, ¿verdad? Podrían ser como un derecho de autor. Sí, fíjese que, por ejemplo, con el tema, como decimos, ¿verdad? La forma, el mensaje, incluso la naturaleza de cómo se haga, ya que como expuse en el ejemplo anterior, que UPCV, PNC, municipalidad y otras instituciones, nosotros Ujú. también en el campo de las Alamedas y en diferentes sectores se hicieron grafitis. Eh, Ajá. entonces, los murales que se hicieron por medio de los grafitis, pues obviamente iban relacionados al tema de la prevención del delito, de derechos de la niñez, etcétera. Entonces, dependiendo tal vez la forma y la naturaleza, puedan ser considerados como faltas o delitos, como no, ¿verdad? Por ejemplo, si es propiedad privada o, por ejemplo, cuando hacen las manifestaciones y manchan el centro histórico, edificios como está ahora Gobernación o el Palacio Cultural o patrimonios de la nación, ahí sí creo yo que sería contemplado como un delito, ¿verdad? No como alguna cuestión o expresión artística. Ahora, si tenemos el tema si tenemos la aprobación de la persona o del dueño donde se vaya a hacer el graffiti, dependiendo cuál sea, pues como usted dice, ¿verdad? En el tema del atanasio hay unos que se podrían hasta considerar derecho de autor, ¿verdad? Porque si es una expresión artística, entonces yo creo que tal Así vez es. dependiendo de la naturaleza se podría considerar como delito o como no, ¿verdad? Ujú. Así es. Em, Me recuerdo yo creo que fue una película o fue un reality que se hizo, que una niña vino y pintó un graffiti en una pared de una tienda. Se puso furiosa, ¿verdad? Porque estaba su pared manchada, según la señora, ¿verdad? Pero incluso la señora hizo la denuncia hacia la niña y un abogado la defendió y, y al finalizar el pleito, ¿verdad? Al finalizar en las audiencias, se tomó como un derecho de autor o como una expresión artística y el abogado ganó el caso. No me recuerdo si fue una serie o una película que vi esa y me pareció muy interesante porque estaba expresándose como la señora de la tienda, como que era una víctima de la delincuencia, ¿verdad? Y salió
hasta ganando porque la niña con su expresión artística llamó la atención a muchas personas y empezaron a llegar a comprar a esa tienda. Entonces le dieron como decían ustedes, ¿verdad? Le dieron como la vuelta a la criminología y ya no lo criminalizaron, sino que lo pusieron como una expresión artística, registrada con derechos de autor. Pues faltan 1 minuto. No sé si todos llenaron su asistencia hoy. Ya, licenciado, gracias. Si todos Sí, llenaron su licenciado. asistencia. Sí, licenciado, todo Gracias, bien. Rick, muy amable. Sí, Ok, licenciado. entonces no tuvieron ningún inconveniente Sí, con Lick, muchas el tema, gracias. ¿verdad? Hoy no, Lick, muchas gracias. Todo bien, Oh, todo bien. gracias. Ningún inconveniente, Rick. Sí, Bueno, Lick, entonces buenas noches. Solo les únicamente agradezco que yo mucho. no tuve el Licenciado, buenas el noches. formulario. Buenas noches, les Nos agradezco. Muchas, vemos. Lick, Buenas todavía noches, no he podido licenciado. llenar el... Licenciado, Víctor, Disculpe, todavía no puedo llenar la asistencia. si tiene Feliz noche.